Buenos días a todos los oyentes, mi nombre es José Jefferson Saldívar y hoy me encuentro yo en la Prepa Tec Eugenio Barcelona. Hoy tengo el gran honor de poder hablar con Luis Carlos Guerrero Aragón, director del área de teatro y lengua española en el Centro Estudiantil de Yale. Tendremos una entrevista, llamada de video. Y el tema del día de hoy es Hamlet. Entonces, muy buenos días. Comencemos con las preguntas. Ok. Un héroe trágico generalmente pertenece a la nobleza y tiene un defecto que eventualmente lo arruina y lo lleva a un fin trágico. Hamlet es un héroe trágico, complejo. ¿Cuáles son los defectos que lo llevan a la ruina? Los defectos empleados en la obra son la locura, el pensamiento incoherente y con ello las acciones drásticas del personaje Hamlet. Interesante. Vamos con la siguiente. ¿Qué personaje secundario crees que fue el más importante en la historia? En todo en todo el contexto de la obra. Uno de los personajes que cambió el rumbo de la historia y por eso se me hace uno de los más importantes es Polonio, el sirviente del rey y la reina. Solamente dos personajes femeninos en esta obra. Ofelia y Gertrudis, si no me equivoco. ¿Cuáles son las características de estos personajes? ¿Y cuál es su importancia en la obra? ¿Y por qué? Una de las características de las mujeres en la obra de Hamlet es que son consideradas como mujeres inteligentes, inocentes y hermosas. Y siempre tratarán de ser una buena chica, es decir, trataban de comportarse por los criterios establecidos en la época. Por el contrario, los hombres como Polonio, Claudio y Hamlet hicieran que sus argumentos sobre conflictos internos en la historia no se tomaran en cuenta, porque es casi un hecho que no podían opinar, gracias a que abundaba el machismo en esa época. Claudio tiene una doble naturaleza en esta obra. Un villano cobarde y un pecador atormentado que ama a su esposa. ¿Qué características más es más denominante en este personaje? O sea, ¿qué es lo que a nosotros los lectores podemos recibir más de ese personaje? ¿Y por qué? En la obra se puede mostrar un Claudio cobarde y a un villano, pero en la obra se muestra más al Claudio cobarde, ya que durante el transcurso de la obra, Claudio, en contadas apariciones, fue un cobarde porque escondió la verdad del asesinato del rey de Dinamarca y no tener la valentía de enfrentar las consecuencias de los actos, en fin, de tener todo el poder que tenía su hermano, porque tenía demasiada arrogancia en sí mismo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre Polonio? ¿Por qué crees que su muerte es tan importante en la obra? Mi punto de vista sobre Polonio es que es una persona muy sabia, que analizaba cada situación de manera cuidadosa. Era una persona con pensamiento muy cuadrado. Porque, por ejemplo, cualquier argumento que le da Ofelia a su padre sobre Hamlet, de querer estar con Hamlet, le ignoraba y le daba un punto de vista diferente, pero él no cambiaba su argumento y su ideología. La muerte de Polonio, por otra parte, es un acto significativo para el seguimiento de la historia, porque gracias a que este acto ocurrió, Ofelia tuvo un problema psicológico severo y que al paso del tiempo hizo que se encontrase su muerte. Y además ocasionó igualmente psicológicamente a Leartes porque quiere acabar con la vida de Hamlet por un daño psicológico y además habla y planea un plan con Claudio para matar a Hamlet por su sed de venganza y con ello
mueren varias personas. ¿Por qué nosotros los lectores empezamos a especular sobre la locura de Hamlet? El sirviente del rey, Polonio, les muestra a los reyes una carta escrita de Hamlet hacia su amada Ofelia, y con ello infieren incorrectamente que la causa de la locura es el amor. Interesante. ¿Qué representan los cómicos que nosotros podemos ver en la obra, a lo largo? Los cómicos interpretaban los hechos expresados por el fantasma del rey hacia su hijo Hamlet respecto a la muerte del mismo, en formato de una obra. ¿De qué manera el casamiento entre Claudio y la mamá afecta a Hamlet a lo largo de la obra? El casamiento de Claudio y Gertrudis afecta desesperadamente a Hamlet, a causa de que Hamlet tiene un pensamiento de deshonor a su padre por esto, ya que la mujer que se casó con él nada más honró un poco a su padre, nada más por unos meses, y de manera repentina y desinteresada se casa con su tío. En pocas palabras, es cuestión de honor y respeto. Esa es una pregunta afuera de contexto de la obra, pero me gustaría saber, ¿qué habilidades crees que tendría un actor para encarnar a Hamlet en una obra? O sea, ¿por qué debería tener esas características? O sea, ¿cuáles son las esenciales? Y si por favor nos puedes citar una parte del libro, estaría estupendo. El actor debería ser una persona que pudiera interpretar a una persona muy inteligente, ya que Hamlet solo formó un plan para descubrir de manera correcta y concreta lo que su padre, en forma de espíritu, le hablaba. Además, debe mostrar un cambio repentino de emociones y sentimientos, y también de una manera de expresarse hacia los demás personajes, como por ejemplo la forma de expresarse a Ofelia y, por otro lado, a Gertrudis, para disimular la locura y entender la locura que sentía el personaje en la obra, tras descubrir que Claudio fue el verdadero asesino de su padre. Y por último, ¿qué significa el contexto de la famosa frase ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Por qué crees que esa cita es tan reconocida universalmente? Según palabras de WordPress, en el monólogo de la tragedia de Hamlet, este recita esta frase: ser o no ser. Tal vez con ello, Hamlet demostraba una confusión ante la visión del fantasma de su padre, el rey muerto, que le revelaba él había sido asesinado por su tío, y además su madre le había sido infiel. De este hecho nació la duda: cumplir una venganza, una decisión difícil, pues lo convertiría en un asesino, pero sería ser o no hacer nada, dejar todo como está, y con ello sería ser un no ser. La frase es una reflexiva conocida por todo el mundo. Esta frase es famosa porque te hace reflexionar sobre la vida en general y te ayuda a reflexionar si quieres ser de una manera como persona y así empezar acciones, o si no, cambiar la decisión. La famosa frase debe ser difundida por los psicólogos y lectores de todo el mundo, ya que Shakespeare era un lector muy bueno y filósofo muy conocido. En conclusión a esa entrevista, creo que concuerdas conmigo que podemos sintetizar que Hamlet es una persona complicada, inteligente y reflexiva, que gracias por su actuación con locura, nos guía sobre una historia interesante que nos lleva sobre todas las escenas y los actos de esta obra. Sus acciones afectan obviamente a todos los personajes, a los que mata, etc. También podemos ver la relevancia de los personajes secundarios, como el fallecimiento de alguien interviene. También, o sea, podemos ver
el rol de cada quien y cómo se desarrolla también los lugares, la importancia de todo eso. Y creo que es todo. Muchas gracias por la entrevista, Luis. Hasta la próxima.